45 de la mañana. Vamos ahora primero a escuchar la famosa cortina que nos ilustra aquí todos los días miércoles, luego de la media hora, para recibir al amigo Carlos Italiano de Colidiomas. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Ahí estamos escuchando, lo agarré a contrapierna, Covelli. ¿Cómo le va, amigo Carlos Italiano? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Qué decís? Buenos días. Estaba escuchando y con respecto a lo de la Rúa, bueno, y tiene bastante que ver también con el análisis no análisis, pero sí el comentario que voy a realizar hoy sobre un gran personaje italiano de Rivetti Universal, que es Nicolás Maquiavelo, autor del Príncipe. Sí. Bueno, obra cumbre del Renacimiento político italiano del siglo del siglo XV, del 1400. Es lo que se llama Renacimiento desde el punto de vista de las letras, ¿no? Y de la ciencia. Nicolás Maquiavelo es el padre de la ciencia política, no solamente el padre de la ciencia política, ya de la italianística, también es el que inaugura la prosa política para la literatura italiana. Pero más allá de, digamos, de estos honores que se reservó la historia para él, padre de la ciencia política, padre de la prosa política italiana, también es muy importante ver el porqué, ¿no? Bueno, es el que va a separar para siempre y a partir de él la moral de la política. Claro. Es decir, aquel que dice, bueno, la famosa razón de Estado, esto se hace porque el Estado lo necesita, no sé si es o si es pasible de ser juzgado como bueno o malo, no es moralmente enjuiciable, es lo que el Estado necesita, lo que el Estado tiene que hacer para sobrevivir. En ese caso, el Estado era el príncipe, ¿no? Por eso, ese famoso dicho de Maquiavelo en El Príncipe, no es importante que el príncipe sea bueno, sino que el pueblo lo crea. Claro. Eso a veces puede llegar a ser tomado cuando se configura una serie de apreciaciones de Maquiavelo con la política como algo negativo. Sí, cuando se positivo. habla de esa famosa frase que él nunca pronunció, pero que sería el que el fin justifica los medios, pero nunca lo dijo, pero uno lo puede inferir, lógico. digamos. Bueno, de alguna forma está dicha que el fin justifica los medios, ¿no es cierto? O sea, digamos, la obra de alguna forma, El Príncipe, es un poco esta cadena de fines y de medios, por más que no esté literalmente respetado. Sí, pero bueno, él lo que perdón, él lo que inaugura es la corriente del realismo político, ¿no? Lo que después se llama la Realpolitik, dirían los alemanes, claro. Que es, no importa lo que hay que hacer, lo que importa es que el país siga adelante. La política como ciencia, en realidad, es decir, la ciencia política, es decir, el que tiene que sobrevivir es el Estado. Claro. En ese caso era el príncipe, estaba configurado el Estado y el príncipe estaban consustanciados. Entonces, justamente, a veces se dice maquiavélico a algo que es negativo, a algo que es excesivamente especulativo, excesivamente, digamos, interesado, excesivamente pensado con la cadena de medios y fines sin ninguna pauta moral. Pero lo que pasa que Maquiavelo lo único que hace era describir al príncipe de su época. Claro. Lo que hace, él no es que él sugiere o no sugiere, él describía el príncipe de su época. Y el gran cuadro en el que él se fija, el gran personaje en el que él se fija, el gran príncipe en el que él se fija para escribir esto, es Fernando el Católico. Uh-huh. Es decir, el príncipe realmente maquiavélico es Fernando el Católico y lo siguen Enrique VIII. Es decir, son los príncipes que no dudaron un segundo, ni les tembló la mano ante una pauta moral o religiosa o la que fuere, para sobrevivir e imponerse ellos como Estado. Entonces, justamente, lo que él hace es decir, cómo actúa el príncipe,
el Príncipe en realidad es una serie de recomendaciones que da Maquiavelo con respecto, o de descripciones que da Maquiavelo con respecto a los principados recién adquiridos, los principados heredados, o sea, que nosotros lo podemos transformar en los partidos políticos que recién llegan al poder, los partidos políticos que van recibiendo siempre el mismo partido o alternativamente el poder. Se puede mirar detrás de ese trasluz, o sea, qué es lo que él quiere decir, y vemos específicamente, sin hacer perdón, un análisis demasiado minucioso, que El Príncipe es la gran obra, porque hoy vemos nosotros a nuestros políticos realizarlo así, sin ningún tipo de tapujo, todo aquello que Maquiavelo describió en El Príncipe, todo ese proceso aliancista que la gente hoy dice, uy, qué panqueque qué panqueque el otro, que es la razón de Estado. Es decir, acá no hay pauta moral. No importa lo que yo dije ayer, si hoy me les digo, lo que yo quiero es el poder. Todo político, claro, tiene un objetivo, llegar al poder, claro, ejercer el poder. Bueno, en función de eso, muchas veces sacrifica ideas, sacrifica ambiciones, o se alía con otro, o se junta con otro, o se pone en contra de otro, al que antes apoyaba, porque su carrera está cifrada más en el poder que en la patria. Me hiciste acordar de una frase de Menem, donde él en un momento dice, si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaban. Que es una interesantísima frase. Ahora, en la historia... Más principesco que eso. Exactamente. Más ahora, principesco. En la historia italiana, después de Maquiavelo, obviamente, pero más que nada la historia reciente, ¿quién es el personaje que para vos más se asemeja a lo que recomendaba Maquiavelo? ¿Quién es? ¿Mussolini? Salvini. Ah, Salvini. Es decir, Salvini, porque... No Mussolini. Ah, bueno, vos me hablás de una historia reciente. Claro, sí, de eso... Claro, una historia del siglo XX, digamos, claro, ¿no? Sí, ¿quién es ese personaje que más se adapta, digamos, a esos conceptos? Y yo diría que sí, Mussolini... Te pido disculpas. Sí, estamos todos destruidos. Sí. Mussolini, yo diría que Mussolini no es el gran príncipe. Mussolini es el dictador. Porque Mussolini Mussolini no trata de... Sí, a ver, en cierto modo sí, trata de congraciarse con la lucha de clases, con la clase, actúa, pero Mussolini es un gran intermediario entre la alta burguesía italiana, entiéndase por esto la del norte de Italia, y el bajo pueblo italiano trabajador. Claro. Es decir, más que el gran príncipe es el gran mediador que va a succionar desde los dos lugares para encaramarse en el poder. Pero a mi entender, a Mussolini le faltaba mucha inteligencia para ser el gran príncipe, porque los movimientos políticos de Mussolini, como la conquista en el norte de África y en Albania, no son las acciones de un príncipe, son las acciones de un delirado, de un loco, claro, que pensó que con dos colonias, digamos, de cuarta categoría, y no voy en contra de Albania en el norte de África, pero que como colonias sí lo eran, iba a rehacer el Imperio Romano. Claro. Un príncipe no es un delirado. Y Mussolini en su momento deliró mucho, y un príncipe no se deja acuciar como se dejó acuciar él por el Führer para entrar a una guerra que sabía que estaba perdida. Interesantísimo, interesantísimo el análisis, sí. Para aquellos que quieran acercarse a Coeli Idiomas, ¿cómo pueden hacerlo? Perdón nuevamente. Sí. Bueno, llamándonos al 470-6802, escribiéndonos al a coeli@fivertel.com.ar, y quiero anunciar que bueno, tenemos en vista un viaje al Palacio Barolo, que sabemos que es la reproducción edilicia en Buenos Aires de una comedia, con una charla, una conferencia a mi cargo gratis un sábado anterior. Tenemos muchas propuestas también con respecto a nuevos cursos, y a su vez la reunión informativa
para los exámenes B1 por ciudadanía italiana. Hay muchas cosas para interiorizarse y se abre el segundo cuatrimestre con todos los idiomas, inglés, francés, portugués e italiano. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Gran abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes. Chau, chau, hasta luego. Adiós.